Padre, por favor. Wendy, bienvenida, Wendy, ¿cómo está? Hola, padre, que bien, Así gracias, que, mi amado. Hola, Wendy. María del Hola. Carmen también, María del Carmen, ¿cómo está? Entonces ya vamos a pedir al Señor que nos ayude. El tema es fascinante, es el de la presencia real. Es decir, lo que realmente está más allá de todo, pero es creíble, es aceptable por la realidad de Él, como está en los evangelios, todavía está entre nosotros a través del sacramento, lo vemos y nos comunicamos con Él a través de la comunión, que es recibirlo e identificarnos con Él. Pidámosle al Espíritu Santo un rato de comunión íntima con la tercera persona que nos ilumine sobre este aspecto maravilloso, pero fundamental en nuestra fe, que Él se hace presente en el tiempo, en un mundo limitado, cuando Él vive en la eternidad, en el infinito donde está Dios. Vamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le vamos a pedir un ratito de silencio, de unción íntima, para que comuniquemos de corazón a corazón a ese Espíritu Divino que nos ilumina. Oigo nada. Estamos en oración, Pini. Gracias. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, deseo la presencia del Espíritu, la alegría de sentir la fuerza que Cristo nos envía en la tercera persona. Muchas gracias, Padre. Bueno, como siempre, pidiéndoles, por favor, que apaguemos los videos, así como el micrófono, para que no hayan interrupciones con el presentador. Hola, Chinito. Hola, Hola, Jimena. hola. Estela, buenas noches. Gusto saludar. Hola, Cochis. Igualmente. Ahorita Bien. cerrando todo. Gracias. Buenas ¿Qué tal, Juan noches. José, Ana Loreta? Buenas noches, Pini. Pini, bienvenida. Vamos Gracias, entonces. padre. Buenas noches. Buenas noches, padre. Hola, Merceditas. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Habrá necesidad, Freddy, de volver a compartir? Ya no, ¿verdad? Ya no, ahí está. Bueno, muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Es para mí un tremendo gusto el tener la oportunidad de compartir con ustedes este fascinante tema, como ya bien lo dijo el Padre Galo, y en verdad es un tema precioso. Me dio muchísimo gusto poder hacer la investigación. Llevó su tiempito, por supuesto, pero aquí está. El tema se llama la Eucaristía como presencia real. Es la página 87. Ok. Déjenme ver cómo hago aquí. Ok, miren, pues la presencia real se refiere a la presencia verdadera de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, ni más ni menos. Según esta doctrina, Jesús en verdad está presente en la Eucaristía. Esto es algo que nosotros tenemos que creerlo de corazón. De nada sirve recibir el cuerpo de Cristo o la sangre de Cristo si
nosotros no creemos esto, que Jesús está en verdad presente en la Eucaristía. Hay una cita bíblica aquí, la primera carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 15, 44. Dice así: está Él completo, alma y divinidad, como hombre y como Dios, corpore et anima, cuerpo y alma. El pan y vino, a través de la transubstanciación, que ya lo vimos en una reunión pasada, se convierten en su cuerpo y su sangre. En la consagración, allí, al recibir la comunión, nosotros creemos en la presencia real de Jesús en este sacramento. Es el mismo Jesús el que está a la derecha del Padre, desde el día que ascendió al cielo hasta hoy y para siempre, por los siglos de los siglos, in eternum, por la eternidad. Él está presente en el sacramento, en todo lugar, a toda hora en que se celebre la Eucaristía. Esto es el efecto del poder infinito del Hijo de Dios. Su presencia, su presencia es sacramental, es representada en las dos especies, pan y vino. Su presencia es real porque es sustancial, no es visible. Durante la transubstanciación se elimina la sustancia anterior del pan y del vino y es sustituida por la presencia de Jesucristo. Las apariencias de pan y vino se conservan, pero es la presencia real del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Este cambio se debe a la fuerza de las palabras de Jesucristo y con la acción del Espíritu Santo. Recuerden cuando vimos la consagración que había un momento incluso en que estaban las tres personas allí. Jesús instituye la Eucaristía durante la última cena. Eso ya todos lo sabemos. Está descrito en los 3 evangelios sinópticos y en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11, del 23 al 25. El discurso del pan de vida lo registra San Juan en el capítulo 6, del 51 al 58. Jesús dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan, recuérdense. Estas palabras no deberían de ser extrañas para ninguno de nosotros. Nuestro catecismo nos enseña lo siguiente. Aquí están los números para que ustedes lo puedan ver. De todas maneras, esta presentación ya fue compartida con Conchita y se las hará llegar, porque no voy a hablar totalmente de la presentación, porque nos llevaría más tiempo. Yo quiero dejar tiempo para que hagan preguntas y que para el Padre Galo también nos dé una explicación mejor. El 1374 dice: en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente, Cristo entero. Yo creo que con esto ya nos debería más que bastar, ¿verdad? También ya en el Evangelio está, ya se explicó. En el 1376 se describe la transubstanciación, citando el Concilio de Trento. Esto lo vamos a ver más adelante, que declara que por la consagración del pan y del vino se realiza la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. El 1377 aclara que la presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura mientras subsistan las especies eucarísticas. ¿Cuáles son las implicaciones teológicas y prácticas?
Bueno, tenemos la adoración eucarística, todos ustedes la conocen, la comunión, cuando recibimos la comunión, es una fuente de gracia y unión infinita. La misa, el centro de la misa es el centro de la vida litúrgica católica. El momento culminante es la consagración del pan y el vino. En esta se hace presente el sacrificio de Cristo. Vamos a continuar. La oración eucarística, ¿verdad? La comunión, la misa, la duración de la presencia real. Después de recibir la comunión, la presencia real de Cristo persiste mientras las especies eucarísticas permanecen intactas. No hay tiempo exacto definido, pero se estima que las especies eucarísticas se disuelven en el estómago en unos 10 o 15 minutos después de la recepción. Pero ahí están los efectos espirituales. La hostia puede ser que ya la haya consumido. Ya se disolvió en mi cuerpo, anda circulando por todo mi cuerpo. Pero el efecto espiritual, más importante, aunque la presencia real de Cristo cesa, una vez ya no tienen apariencia de pan y vino, los efectos espirituales de haber recibido la Eucaristía permanecen. La comunión eucarística, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Sí, la oración eucarística durante el tiempo que las especies concedan sopa. Debemos recibir, ¿verdad? Porque nos une íntimamente al creyente, nosotros pues, con Cristo y con la comunidad de la iglesia. Eso ya lo vamos a ver más adelante, cuando hablemos de la comunión de los santos, proporcionando gracia espiritual y fortaleza. La reflexión teológica, la enseñanza de la iglesia subraya la importancia de la reverencia y la adoración debida a la Eucaristía durante el tiempo que las especies eucarísticas conservan su apariencia. Debemos recibir la comunión con la debida preparación y respeto, conscientes de la presencia real de Cristo, ¿verdad? Después de que la comunión, los efectos de esta unión espiritual con Cristo perduran más allá del tiempo de las especies eucarísticas. La gracia recibida en la comunión fortalece la vida espiritual de nosotros los creyentes, su unión con Cristo y su capacidad para vivir la fe en la vida diaria. Amén. ¿Y qué nos dicen los famosos evangelios sinópticos sobre la presencia real? Están los relatos de la última cena, donde Jesús instituye la Eucaristía y habla claramente de la presencia real en el pan y el vino. Estos relatos son fundamentales para la doctrina católica sobre la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Aquí están citados en orden: San Mateo 26, del 26 al 28. Están. Por favor, apaguen sus micrófonos, si son tan amables. Miriam, que por favor apagues. Ok, es San Marcos capítulo 14, versículos del 22 al 24. San Lucas capítulo 22, del 19 al 20. La reflexión. Los pasajes de los evangelios nos muestran claramente que Jesús identifica el pan con su cuerpo y el vino con su sangre. Las palabras, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, son tomadas literalmente en la teología católica para significar que en la Eucaristía el pan y el vino se convierten verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es un memorial perpetuo. ¿Por qué? Porque es un mandato de Jesús para que su sacrificio sea recordado y hecho presente continuamente en cada misa, todos los días, a toda hora, para siempre.
Vamos a hablar aquí de un término que está en el folleto del Padre Galo. La latría es la adoración o culto supremo reservado exclusivamente a Dios. Reconoce a Dios como el creador y señor del universo, digno de adoración, honor y gloria infinita. Es fundamental para la vida espiritual. Por ejemplo, la adoración al Santísimo Sacramento, la adoración directa a Dios, la celebración de la Eucaristía. Esa es la latría. Aquí puse las otras dos, pues para que que todos lo entendamos. La dulía es el culto de veneración y respeto que se ofrece a los ángeles y a los santos. Reconoce su santidad y su cercanía a Dios, pero no se les atribuye divinidad. Y aquí están los ejemplos. Veneración de reliquias que hubo hace poco aquí en Ciudad de Guatemala. Celebración de fiestas de los santos. La solicitud de intercesión. Es cuando uno pide a la Virgen o pide a un santo su intercesión para obrar algo que nosotros necesitamos. La hiperdulía es una forma especial de dulía que se ofrece exclusivamente a la Virgen María. Es un nivel de veneración más alto que el dado a otros santos. ¿Por qué? Por el papel único como Madre de Dios que tiene la Virgen. Por ejemplo, la oración del Santo Rosario, las fiestas marianas. ¿Va? Dame un segundo, mejor voy a conectar aquí mi máquina. Muy bien. Bueno, pero ¿qué nos dice el doctor Scott Hahn sobre la presencia real? El doctor Hahn tiene una opinión muy clara y firme sobre la doctrina de la presencia real. La presencia real de Cristo en la Eucaristía. En su obra y conferencias, el doctor enfatiza la importancia y la realidad de la presencia de Jesucristo en el sacramento de la Eucaristía. También argumenta que la Eucaristía no es simplemente un símbolo, sino que es verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta creencia está arraigada en la tradición y enseñanza de la Iglesia Católica. Y Hahn subraya que esta doctrina se basa en las Escrituras, la tradición y el magisterio de la Iglesia. En su libro La Cena del Cordero o El Banquete del Cordero, Hahn explora la conexión entre la Eucaristía y el Apocalipsis, mostrando cómo la misa es una participación en el banquete celestial y una continuación del sacrificio de Cristo. Entonces, para Hahn, la Eucaristía es el centro de la vida cristiana y una fuente de gracia y unidad para los creyentes, para nosotros. Él enfatiza la necesidad de una comprensión profunda y reverente de este misterio para vivir una vida de fe auténtica y plena. Muy bien, ya terminamos la primera de las tres partes. Pasemos al testimonio de los santos antiguos. ¿Quiénes fueron los santos más devotos de la Eucaristía? La Eucaristía ha sido una fuente central de devoción para muchos santos a lo largo de la historia de la Iglesia. Aquí hay algunos, solo vamos a citar algunos, que han sido conocidos por su profunda devoción a la Eucaristía. Hay muchos más, aquí solo vamos a citar algunos de la Iglesia antigua. San Justino Mártir vivió en el año 100. Él es el autor de varias, primero que todo, él fue uno de los primeros apologistas cristianos. Después de haber explorado varias escuelas filosóficas, él decidió convertirse al cristianismo.
Entre sus obras están las apologías, son 2 apologías dirigidas al emperador romano y al Senado. Defendió el cristianismo contra las acusaciones de inmoralidad y ateísmo, y argumentó a favor de la racionalidad y la moralidad. El diálogo con Trifón es otra obra extensa, de un extenso diálogo entre Justino y un judío llamado Trifón. Vamos a ver, el siguiente es San Ireneo de Lyon, un importante teólogo y obispo cristiano del siglo II, ¿verdad? Él es el autor de Contra las herejías, Adversus a hereses, ¿verdad? Esta fue escrita alrededor del año 180. Es una refutación detallada de las enseñanzas gnósticas que eran populares en ese tiempo. San Cipriano de Cartago fue obispo y mártir cristiano del norte del África, uno de los teólogos y líderes más influyentes de la iglesia primitiva. Él fue muy conocido por tratar temas sobre la Iglesia Católica Unida, sobre los caídos o los perseguidos, sobre la moralidad. Esta última escrita para consolar a las familias durante una terrible plaga que azotó Cartago. Tertuliano, Quintus Septimus Florens Tertulianus. Él es el autor de la Apologeticum, también de la Prescriptione Hereticorum, que es sobre la prescripción contra los herejes. También Tertuliano desarrolló el argumento de que la verdadera doctrina cristiana se basa en la tradición apostólica, que las herejías no tienen derecho a interpretar las escrituras porque no están a continuidad con esa tradición. También escribió un documento a las naciones, que es un tratado apologético que aborda las críticas paganas al cristianismo. También escribió De Anima, o sea, sobre el alma. Este es un tratado sobre la naturaleza y el origen del alma humana. También San Ambrosio de Milán, doctor de la iglesia y obispo, otro teólogo y uno de los padres de la iglesia más influyentes. Sus escritos incluyen comentarios bíblicos, tratados doctrinales y cartas. También es conocido por su contribución a la música y a la liturgia de la iglesia, incluyendo composición de himnos y desarrollo del canto ambrosiano. San Juan Crisóstomo, obispo de Constantinopla. Roberto Pascasio, del año 750 al 800. Pedro Lombardo, ya en los años 1000, que fue un teólogo y cristiano, filósofo cristiano, conocido por su obra Las Sentencias. También es conocido, Las Sentencias, una colección de textos teológicos que recoge y organiza las enseñanzas de los padres de la iglesia. Bien. Ay, por favor. Por Apague sus favor, quienes micrófonos. tengan prendido el micrófono, que lo apaguen. Por favor, Conchita, tú como administradora o quien sea administrador podría silenciar a todos directo en la Gracias. barra. No los veo porque tengo... También tenemos a Tarcisio. Este fue un mártir del año 250. Es uno de los primeros mártires de la Eucaristía. Y a él, ¿por qué fue mártir? Porque él le llevaba la Eucaristía a los prisioneros cristianos. Su devoción y sacrificio ha inspirado a muchos a venerar la Eucaristía. Imagínense, por eso lo condenaron. Bueno, y ahora la presencia real para los reformistas. Aquí tenemos a Lutero, que él sostuvo una visión conocida como consubstanciación o presencia sacramental. Lutero creía que el cuerpo y la sangre de Cristo estaban realmente presentes en, con y bajo las formas del pan y vino. A diferencia de nuestra doctrina, que es la transubstanciación. Lutero no creía que el pan y vino se transformaban en el cuerpo y la sangre de Cristo, sino que ambos coexistían simultáneamente, ¿verdad?
Él basó su creencia en las palabras de Jesús donde dice, este es mi cuerpo. Él sostenía que estas palabras tenía que tomarse literalmente. Entonces, para Lutero, la Eucaristía era un medio de gracia donde los creyentes recibían realmente a Cristo. Zwingli, el reformador suizo, él tenía una visión simbólica o memorialista. Él sostenía que la Eucaristía era principalmente un acto conmemorativo en el que los creyentes recordaban el sacrificio de Cristo en la cruz. Él no creía en la presencia real física de Cristo en el sacramento. Zwingli interpretó las palabras de Jesús en la última cena como figurativas. Según él, esto es mi cuerpo significaba, esto representa mi cuerpo. Para Zwingli, entonces, la Eucaristía era un símbolo de la comunión espiritual con Cristo y entre los creyentes. Juan Calvino, otro reformador influyente, él tenía una posición así intermedia que enfatizaba la presencia espiritual de Cristo en la Eucaristía. Él enseñaba que Cristo estaba realmente presente en la Eucaristía, pero no de manera física o carnal. Más bien, uno lo recibía espiritualmente al participar del sacramento, ¿verdad? Para Calvino, la Eucaristía era un medio de gracia, donde los creyentes, por la fe, eran elevados espiritualmente para participar de la presencia de Cristo en el cielo. O sea que Calvino consideraba la Eucaristía como una comunión verdadera y profunda con Cristo, aunque no creía en la transformación física del pan y el vino. Ok, tenemos aquí al último, John Knox, escocés, era un líder de la Reforma escocesa y seguidor de Juan Calvino. Él compartía esa visión, pero enseñaba que la Eucaristía era una participación espiritual en el cuerpo y la sangre de Cristo. Él rechazaba tanto la transubstanciación católica como la consubstanciación luterana. Entonces, para él, la Eucaristía, ¿qué significaba? Era un sacramento en el que los creyentes recibían a Cristo espiritualmente y recordaban su sacrificio redentor, ¿verdad? Y aquí abajito hay un resumen, ese no se lo voy a leer, se van a quedar ustedes con la presentación y ahí lo pueden leer, pero no estamos no está como el nuestro, ¿verdad? Muy bien. La presencia real en la contrarreforma. Acuérdense que hubo reforma y contrarreforma. Aquí están los principales documentos y sus enseñanzas sobre la presencia real. Sobre el Concilio de Trento, la sesión 13, que es el decreto sobre la Eucaristía, y la doctrina de la transubstanciación. En este concilio se definió la Eucaristía. El pan y el vino se transforman en el verdadero cuerpo y sangre de Cristo mediante la transubstanciación, aunque aparentemente es un pedacito de pan y el vino. ¿Verdad? Ahí pueden estar, ahí lo ven ustedes cuando van en la fila para recibir la comunión. Ahí está, es un pedacito de pan y en el cáliz está el vino. ¿Verdad? La presencia real, se afirmó que la presencia de Cristo en la Eucaristía es real y sustancial y que Cristo está presente todo entero bajo las especies del pan y del vino. Contra los protestantes, el concilio respondió a las críticas de los reformadores que cuestionaban la naturaleza de la presencia real, reafirmando la doctrina católica. Está la sesión 22, decreto sobre el sacrificio de la misa. Se destacó que la misa es un sacrificio verdadero y propiciatorio, en el cual el sacrificio de Cristo en la cruz es renovado y ofrecido a Dios. La Eucaristía como sacrificio. La misa no solo es una conmemoración del sacrificio de Cristo, sino que es también
una actualización del mismo sacrificio, lo que resalta la importancia de la presencia real. También está en el Catecismo del Concilio de Trento, el que se conocía como Catecismo Romano, publicado en el año 1566. Ahí se proporciona una explicación detallada de la doctrina de la Eucaristía y se reafirma la enseñanza sobre la transubstanciación y la presencia real de Cristo en el sacramento. Hay también documentos papales y escritos teológicos. Está la encíclica Mysterium Fidei del Papa Paulo VI. Está la encíclica Mediator Deo del Papa Pío XII. Están también San Roberto Belarmino y San Francisco de Sales. En resumen, durante la Contrarreforma, la Iglesia Católica reafirmó con firmeza la doctrina de la presencia real en la Eucaristía, en respuesta a las críticas de los reformadores protestantes. El Concilio de Trento y otros documentos clave, establecieron la transubstanciación como la doctrina la doctrina oficial, defendiendo que el pan y el vino se transforman en el verdadero cuerpo y sangre de Cristo, aunque sus apariencias permanecen. Estos documentos escritos jugaron un papel crucial en la reafirmación y protección de la doctrina católica sobre la Eucaristía. Muy bien, vamos bien con el tiempo. Vamos a hablar sobre la prenda de la vida futura. ¿Les atrae el título? ¿Qué implica la vida futura? ¿De dónde salió esto? Bueno, pues la prenda de la vida futura es una expresión, es una manera teológica de referirse a algo que es una garantía o un anticipo de lo que se vendrá en la vida eterna. En el contexto cristiano, esta frase tiene varios significados, especialmente en relación con la Eucaristía y el Espíritu Santo. Bueno, la Eucaristía como prenda de la vida futura. En nuestra doctrina, la Eucaristía es considerada no solo como un sacramento, sino también como una prenda o garantía de la vida futura. Ahorita vamos a explicarlo. El anticipo del cielo. La Eucaristía es vista como un anticipo del banquete celestial que los fieles disfrutarán en la vida futura. Al recibir la Eucaristía, los creyentes participan en el cuerpo y la sangre de Cristo, lo cual es un adelanto de la comunión perfecta que tendrán en el reino de Dios. O sea, ustedes, por favor, más noche, mediten sobre esto. Es vista como un anticipo del banquete celestial del cual algunos dichosos, afortunados, disfrutarán en la vida futura. ¿Qué les parece? Es un tema increíble como para meditarlo. La promesa de la vida eterna. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1390, se dice que la Eucaristía es una prenda de la vida futura. Es el sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo, es un signo de unidad y un vínculo de amor. Es una prenda de la vida futura y del banquete del cielo. ¿Qué significa esto? Significa que al recibir el sacramento, los fieles están experimentando una especie de prenda o promesa de la vida eterna que les será dada en el cielo. El Espíritu Santo como prenda de la vida futura. En el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de San Pablo, el Espíritu Santo también se describe como una prenda o garantía de la vida futura.
Es una garantía de la salvación. San Pablo describe al Espíritu Santo como un depósito o prenda que garantiza la herencia que los cristianos recibirán en la vida eterna. Vaya, bueno, entonces ya hemos visto varias cosas de estas. El Espíritu Santo es visto como el sello que confirma que los creyentes han sido adoptados como hijos de Dios y que tienen la promesa de la vida futura. Es otro tema increíble como para meditarlo, ¿verdad? Recibo la comunión de manos del sacerdote, entonces estoy recibiendo un anticipo de la vida eterna, pero el Espíritu Santo nos dice también esto. Lo vemos como un sello que confirma que los creyentes hemos sido adoptados como hijos de Dios. La segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 22, dice así: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Se refiere, por supuesto, al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Santísima Trinidad. En la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Efeso, en el capítulo 1, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Imagínense, de veras, este tema es increíble como para meditarlo y pensar en estas cosas tan grandes y tan bellas. En el capítulo 15 de San Juan, Jesús no menciona directamente la vida eterna, como en otros pasajes, pero implícitamente promete la vida eterna al enfatizar la importancia de permanecer en él, la vid verdadera. La vida eterna se entiende como la experiencia de una relación continua y fructífera con Jesús, quien es la fuente de la vida espiritual. La vida eterna se manifiesta en la unión con Cristo, la obediencia a sus mandamientos y la permanencia en su amor. Y estas últimas dos cosas, la obediencia a sus mandamientos, ¿qué es lo que nos pide Jesucristo? Amar al prójimo. ¿Y cómo vamos a permanecer en su amor? Por eso mismo, amando al prójimo. La presencia real evoca la parusía, esa palabrita que la hemos escuchado aquí muchísimas veces. Son dos conceptos importantes en la teología cristiana, especialmente en la doctrina católica, y están relacionados con la comprensión de la presencia de Cristo en la vida de la Iglesia y su retorno al final de los tiempos, la parusía. La presencia real y la parusía están interrelacionadas en la vida cristiana, ¿verdad? La Eucaristía con su presencia real ofrece una participación continua en la gracia y la comunión con Cristo, anticipando el banquete celestial, que ya lo hemos leído. La parusía, por su parte, es la promesa futura de la segunda venida de Cristo y la consumación de la historia humana. La Eucaristía actúa como un adelanto de esa realidad futura y la esperanza en la parusía da pleno sentido y dirección a la experiencia de la presencia real en el presente. Tres aspectos clave de la presencia real. Por supuesto, la transubstanciación es inmediata y verdadera. Y es una celebración continua, porque hemos visto que cada vez que se celebra una misa, una Eucaristía, se celebra una vez más el sacrificio de Cristo. ¿Cuáles son los aspectos claves de la parusía? El servicio final.
destino eterno de todas las personas, la resurrección de los muertos. Los muertos resucitarán y se unirán con sus cuerpos glorificados. Establecimiento del reino, establecimiento de su reino, nueva creación sin dolor ni sufrimiento. La creación será renovada y el mal será definitivamente derrotado. Expectativa a futuro. Bueno, este es un evento escatológico, marca el final de la historia y el comienzo de la vida eterna. Se establecerá plenamente el reino de Dios. Que así sea. ¿Ok? Los pasajes del capítulo 15 relacionados con la vida eterna. Juan 1:5, la vid y los sarmientos. Eso lo vimos hace unos pocos domingos. Jesús se describe a sí mismo como la vid verdadera y sus seguidores, nosotros, los sarmientos. La vida eterna está implícita en el mensaje de permanecer en él, ya que es la fuente de la vida espiritual. Luego dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Está el versículo 7, se hace una promesa indirecta relacionada con la vida eterna. Promete a sus discípulos que permanezcan en él y en su palabra, y recibirán lo que piden, lo que se entiende como parte de la vida eterna y la relación cercana con Dios. Los versículos 9 y 10, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Muy bien, la obediencia a los mandatos, los mandamientos. Santo Tomás de Aquino está específicamente en el folleto. ¿Quién fue él? Todos hemos oído hablar de él, algunos han tenido la fortuna de leer algo de él. Fue uno de los más grandes e influyentes teólogos de la Iglesia, también un importante filósofo cristiano. Su obra más conocida es la Summa Theologiae, que es un extenso compendio de la teología cristiana que busca sintetizar la fe con la razón. En esta obra, Santo Tomás aborda una amplia gama de temas, incluyendo la naturaleza de Dios, la moralidad, la ley natural y la relación entre la fe y la razón. También escribió la Summa contra Gentiles, destinada a explicar y defender la fe cristiana contra las objeciones de los no cristianos. También compuso varios himnos eucarísticos, como el Pange Lingua y Adoro te devote. Su teología eucarística sigue siendo fundamental para la doctrina católica. ¿Ok? Y ahora vamos a ver sobre la estancia en la mansión eterna. Esto está en el capítulo 14 de San Juan, el cual les reproduzco a continuación y ustedes lo pueden leer conmigo. No se turben. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Pero entonces vino Tomás y les dijo, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús lanza esta sentencia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí,
también conocerán al Padre, pero ya lo conocen y lo han visto. Y aquí está mi comentario, mi humilde comentario a cada versículo. Jesús consuela a sus discípulos y les dice, no se angustien, tengan fe en Dios y en mí. Jesús les asegura a sus discípulos que en la casa de su Padre hay muchas moradas y que les va a preparar un lugar. Y les dice después, voy a regresar por ustedes, ¿verdad? Para que puedan estar donde está mi Padre. Esto quiere decir que a través de su enseñanza y su ejemplo, Jesús ya les ha mostrado el camino a seguir para llegar al Padre. Santo Tomás no comprende y sinceramente quiere entender. Esto refleja una búsqueda sincera de comprensión. Pero yo les hago a ustedes la pregunta. ¿Todos entendemos perfectamente lo que Jesús nos dice? ¿Por qué no habría Tomás de dudar, de no comprender? Luego en el versículo 6, Jesús nos da esta declaración profunda, que a su vez es el centro de nuestra fe cristiana. Jesús dice, yo soy el camino, el único camino. La verdad es su enseñanza, su ejemplo. La vida, la fuente de la vida eterna. Sus palabras son la fuente de la vida eterna. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una exclusividad de ser el mediador entre el Señor Dios Padre Todopoderoso y nosotros. Conocer a Jesús es conocer al Padre, ya que son una misma persona, parte de la Santísima Trinidad. Es una revelación completa. Quien conoce sigue a Jesús, llega a conocer al Padre. Disculpen la simpleza de mi pensamiento. Pasemos ahora a la adoración eucarística. Es la oración litúrgica ante el Santísimo Sacramento del altar cuando está expuesto. Es una práctica devocional en que los fieles adoran y veneran la Eucaristía, puesto que creemos que Jesús está presente de manera real y sustancial bajo las especies del pan. Esta es una práctica muy importante en la Iglesia Católica, pero también en algunas denominaciones anglicanas, luteranas y ortodoxas. Pues ya vimos aquí, la Iglesia Católica, cómo se hace esta adoración. Hay una hostia consagrada, se coloca en una custodia. Hay unas que son increíblemente bellas, pero en realidad es un recipiente diseñado para la exposición y la adoración. La custodia se coloca en el altar o un lugar prominente de la iglesia, a menudo en una capilla de adoración dedicada. La adoración puede ser continua, que es como se le conoce como adoración perpetua, donde el Santísimo Sacramento está expuesto las 24 horas del día. En otros casos, la oración puede ser por periodos específicos, como 1 hora al día o días especiales como el primer jueves o el primer viernes del mes. Oraciones y cantos. Durante la adoración, los fieles pueden rezar en silencio, pueden meditar, pueden leer las escrituras o recitar oraciones devocionales. Es común cantar himnos eucarísticos como Tantum Ergo o Salutares Hostia y Adoro Te Devote. La bendición del Santísimo Sacramento. La adoración a menudo concluye con la bendición eucarística, también conocida como bendición con el Santísimo Sacramento o benedición. El sacerdote o diácono hace la señal de la cruz con la custodia bendiciendo a los fieles. Eso es para nosotros, la Iglesia Católica. ¿Qué pasa con la Iglesia Anglicana, que es muy cercana a nosotros? En algunas también se practica la adoración eucarística de manera similar a nosotros, exponiendo el Santísimo Sacramento en una custodia. Lo que pasa es que esta práctica es menos frecuente, pero ocurre durante las festividades eucarísticas importantes y en los retiros espirituales. Incluyen momentos de silencio, oración personal y comunitaria, el uso de liturgias específicas para la oración eucarística.
himnos tradicionales y cantos. También hay bendición del Santísimo Sacramento, ¿verdad? Incluye himnos y el uso del incienso, como nosotros. La Iglesia luterana, la práctica no es tan común como la católica. Algunas iglesias luteranas, especialmente aquellas con tendencias litúrgicas más altas, sí la practican. Puede ser más privada y menos formal, enfocándose en la presencia de Cristo en la Eucaristía. Esta devoción puede estar integrada en los servicios de comunión y otras celebraciones litúrgicas, donde se enfatiza la presencia real de Cristo en la Eucaristía. O sea que, como ustedes se dan cuenta, luteranos, anglicanos y nosotros estamos en lo mismo. La Iglesia Ortodoxa, ellos no practican la oración eucarística de la misma manera que nosotros. La devoción de ellos a la Eucaristía se centra en la divina liturgia, que es la principal forma de culto y comunión. La adoración fuera de la liturgia no es común, ya que se enfatiza la participación en la Eucaristía durante la liturgia divina. Sus elementos comunes son fe en la presencia real, oración y reflexión, y un ambiente de reverencia. La iglesia copta, donde ahora es Eritrea y Etiopía. Ellos tienen una tradición y práctica litúrgica diferente en relación con la Eucaristía. No es común fuera de la liturgia divina, sin embargo, hay una profunda reverencia y devoción hacia la Eucaristía en el contexto de la liturgia. Aquí están algunas de sus prácticas relevantes: la divina liturgia, también conocida como la Sagrada Comunión, es central en la divina liturgia copta. La consagración y distribución de la Eucaristía es el punto culminante de la liturgia. La reverencia y la devoción, el tabernáculo y la reserva eucarística. La eucarística consagrada se reserva en un tabernáculo, o sea, lo que también le llaman un santuario o un sagrario, el altar, principalmente para llevarla a los enfermos y a los que no pueden asistir a la liturgia. Aunque no se practica la exposición del Santísimo Sacramento como en nuestra iglesia, la presencia eucarística es profundamente venerada. Entonces, la presencia real, creen definitivamente la presencia real de Cristo en la Eucaristía, aunque su expresión litúrgica varía. Es el foco central de oración y devoción, ya sea durante la oración fuera de la iglesia, como la iglesia anglicana, o durante la divina liturgia, como la iglesia copta. El ambiente de referencia se mantiene y solemnidad durante todas las celebraciones eucarísticas. La oración eucarística se celebra de manera reverente y solemne, tanto en las iglesias, pero con diferencias en la forma y contexto. Muy bien. ¿Y qué opina el doctor Scott Hahn sobre la prenda de la vida futura? Considera la Eucaristía como una prenda de la vida futura, una anticipación del banquete celestial. Lo mismo que ya leímos, ¿verdad? Según él, la Eucaristía no solo es una conmemoración del sacrificio de Cristo, sino también una participación en la vida eterna prometida a los creyentes. También enfatiza que la Eucaristía es una muestra tangible de la promesa de la vida eterna con Dios. Él la describe como un adelanto del banquete celestial descrito en el Apocalipsis, donde los fieles se unirán con Cristo en una comunión perfecta. Cada vez que los católicos participan en la Eucaristía, están experimentando un anticipo del cielo, donde estarán en la presencia de Dios para siempre. También conecta esta idea con la enseñanza de la Iglesia sobre la comunión de los santos, destacando que en la Eucaristía los creyentes están unidos no solo con Cristo, sino también con todos los santos y los fieles difuntos que ya han entrado a la vida eterna. Esta es la comunión de los santos. Este aspecto de la Eucaristía como prenda de la vida futura subraya la esperanza cristiana
y la confianza en las promesas de Dios sobre la resurrección y la vida eterna. Entonces, como ya lo vimos, es una doctrina verdaderamente fascinante, fundamental para nosotros, los cristianos, la tradición católica y otras denominaciones. La unión espiritual y la solidaridad entre todos los miembros de la iglesia, vivos y muertos. Unión en Cristo. Estos son algunos aspectos. Y no me puedo salir. La unión en Cristo. Todos los creyentes, tanto en la tierra como en el cielo, están unidos en un solo cuerpo en Cristo. Esta unidad se basa en la fe común en Jesucristo y en la participación en los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Tenemos 3 estados en la iglesia. La iglesia militante somos todos nosotros los que todos los días estamos luchando contra el pecado. La iglesia purgante, las almas que están en el purgatorio, y la iglesia triunfante, dicen los altos, y las almas que están en la gloria, gozando de la presencia de Dios. Intercesión y ayuda mutua. Los miembros de la comunión de los santos se apoyan mutuamente porque nosotros rezamos por ellos y ellos también rezan por nosotros, ¿verdad? También los fieles comparten no solo la oración y la fe, sino también en los méritos de Cristo y los santos, así como en los sacramentos y otras gracias espirituales. Esta doctrina resalta la profunda conexión entre todos los creyentes y subraya la dimensión comunitaria de la fe cristiana, donde cada miembro, sin importar su estado, contribuye al bien común del cuerpo de Cristo. Ok, ya vamos terminando. Santos devotos de la Eucaristía, además de los que ya vimos, San Juan Eudes, 1601 al 80, sacerdote y misionero francés, fundador de la Congregación de Jesús y de María. Santa Gemma Galgani, esta es una mística pasionista italiana venerada como santa. Se caracterizó por su piedad y su amor a Cristo en la Eucaristía. Fue una de las primeras mujeres estigmatizadas del siglo pasado. Presentaba los estigmas en las manos y los pies. Ella fue famosa por sus visiones, las visiones que ella tenía de su ángel de la guarda. Imagínense eso. San Isidro Labrador, nuestro patrono aquí arribita, patrono de los agricultores y de la ciudad de Madrid, conocido por su vida de piedad y sencillez. Todos los días asistía a misa y era conocido por pasar horas adorando la Eucaristía. San Pascual Bailón, conocido como el santo de la Eucaristía. De joven era muy pobre, era analfabeto. Fue canonizado por su amor a la Eucaristía. Pasaba largas horas en adoración ante el Santísimo Sacramento y promovió la devoción eucarística entre los fieles. San Alfonso María de Ligorio, fundador de los Redentoristas, tenía una profunda devoción a la Eucaristía y escribió extensamente sobre el Santísimo Sacramento. Sus escritos y predicaciones inspiraron a muchos a tener una mayor devoción de la Eucaristía. Santa Juliana de Leija tuvo visiones del Señor pidiéndole que promoviera una fiesta en honor al Santísimo Sacramento. Su trabajo culminó en la institución de la solemnidad del Corpus Christi. Santo Tomás de Aquino, Santa Clara de Asís. Ella en una ocasión, cuando tenía a los invasores sarracenos, ella lo que hizo es que agarró una custodia con el Santísimo Sacramento y se los pasó ahí enfrente, y entonces los sarracenos se retiraron porque dijeron, tiene a Dios en la mano. No vamos a pelear contra Dios. San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, patrono de los párrocos, tenía una devoción excepcional a la Eucaristía. También pasaba horas en adoración ante el Santísimo Sacramento. Santa Faustina Kowalska tenía su devoción especial a la Divina Misericordia, pero también una profunda devoción a la Eucaristía. En su diario relata muchas experiencias místicas en las que Jesús se le apareció
durante la adoración eucarística. Miren qué dicha. Pues bien, eso es lo que yo tenía que presentarles, así que ahora, por favor, voy a dejar de compartir y espero que el padre Galo nos haga el favor de ampliar aquí el tema. Muchas gracias por su atención. Gracias, Fred. Lindísima y extensa tu presentación, muy trabajada. Y muy clara. Gracias. Mucho aprendimos, gracias. Fred. Ha sido un recorrido amplio, toca todos los aspectos de la identidad nuestra con Cristo. Yo no tengo nada que agregar, solo quiero recordarles que cuando hablamos de transustanciación, estamos usando una terminología medieval de la escolástica. Ellos todo explicaban los seres como una sustancia y un accidente. La sustancia era para ellos el poder, el sujeto. Y los accidentes eran la definición de los actos por lo cual una cosa se presenta, se hace ver con su forma, su color y todas sus propiedades. Con este esquema doble de una sustancia y un accidente, lo aplicaban a la Eucaristía. Entonces separaban de alguna manera la sustancia del accidente. Los accidentes permanecen, la sustancia cambia y es sustituida una por otra. O sea, la sustancia del pan sustituida por la sustancia de Cristo. Pero esta explicación quizá a algunos les parece muy difícil, no quiere entrar en una situación filosófica de la Edad Media para identificarse con ellos. Sin embargo, la presencia real que ha explicado muy bien Freddy, desde varios aspectos, la presencia real es el contacto íntimo como en una amistad, que uno ama a la persona y se siente identificada con ella. Entonces, esa presencia real tiene como efecto real también en nosotros eliminar nuestros vicios, superar nuestras debilidades, aumentar nuestra comunión con Él. Todos son efectos de esta presencia real. Si ustedes quitan la presencia real, Cristo queda lejos, queda una realidad muy apartada de nosotros. Pero cuando uno pone la idea central como presencia real, entonces lo ve con toda su capacidad de amar, de transmitirse, de pensar y comunicarnos su pensamiento. Cuando Santo Tomás, que él ha citado muy bonito, tiene una acción de gracia a la Eucaristía, le dice: esta presencia tuya en mí elimina los males, las malas inclinaciones, los malos deseos o algo de del pecado que haya quedado, lo purifica. Y además agrega las virtudes de amor, de caridad, de bondad. Todo es efecto de esta presencia cuando la realidad de Cristo se une en una comunión escondida, pero real, con nuestra manera de ser, con nuestro momento del tiempo. Estas dos ideas, que Él está en la eternidad y nosotros en el tiempo, diviniza nuestro modo de ser con la presencia eucarística. Por eso que entonces todo se vuelve más fácil, uno como que se eleva y se pierde dentro de esa divinidad que trae Cristo y luego cumple de rebote toda la voluntad de Él
para que uno vaya santificándose cada día más. Pero yo creo que si hay algunos minutos más, sería bueno escuchar lo que han escuchado, han oído esta plática, a ver qué impresión les han hecho, para que nos quedamos en comunicación con ellos. Levanten las manos los que quieren hablar. Sí, padre, muchas gracias. Freddy, de nuevo, gracias por tan ilustrativa presentación. María del Carmen tiene una pregunta o un comentario. Muchísimas gracias, Freddy, por la presentación y padre Galo. Yo lo que quería comentar es que en lo que nosotros más tiempo dedicamos a leer el Evangelio, más conocemos a Jesús y más podemos platicar con Él cuando estamos con Él, ¿verdad? Porque si no conocemos a Jesús, ¿qué vamos a amar, verdad? Uno ama al que conoce. Y yo quería preguntarle al padre Galo, ¿cuánto tiempo después de recibir la Eucaristía Jesús está real y efectivamente con nosotros, padre? ¿Cuánto tiempo tarda en quedarse Él con nosotros? Muchas gracias. Yo quisiera contestarle, padre, si usted me permite. En la presentación, en la cual les van a compartir, ahí está. En nosotros tarda entre 10 y 15 minutos materialmente, pero espiritualmente, que es el tema que venía después, se queda con nosotros todo el tiempo que nosotros querramos disfrutar de esa linda presencia. No sé si te contesté, María del Carmen. Sí. Bueno, lo de los 14, 15 minutos sería la parte material que se va disolviendo en el estómago poco a poco. Pero la presencia real continúa. Él va reforzando nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestro deseo de servirlo, de hacer cosas buenas en sintonía con su presencia, o sea, vivir espiritualmente, y no solo dura la jornada entera, más todavía cuando nos infundimos, cuando nos identificamos con él, esa identidad se desarrolla y se ofrece en todos los momentos difíciles de la vida que nos pone en nivel. Vamos a escuchar ahora, ay, perdón, María del Carmen. Ya, vaya. María Isabel, solo que tienes apagado el micrófono. Sí, perdón. Dale. Ya. Mi pregunta es algo un poco más práctico porque recién lo veo aquí. Absolutamente creo en la presencia real de Dios. Para mí, Jesús es Dios aquí, en el Santísimo Sacramento, en la comunión, etc. Pero Freddy, mencionaron en esta presentación la presencia real de Jesús, de Dios, en la Eucaristía, en las iglesias luterana, anglicana, copta. Yo he asistido a misas, servicios, principalmente en una iglesia copta en Miami, en la iglesia anglicana también, realmente en la iglesia metodista, que hasta donde yo entiendo viene de la iglesia anglicana. Y mi pregunta es que si yo comulgo en una de esas misas y yo creo que estoy recibiendo realmente el cuerpo de Cristo en mí, mi pregunta era, ¿vale o no vale? Porque por otro lado me han dicho que las especies consagradas en una misa anglicana no tienen validez porque los ministros anglicanos no han sido consagrados por la, ¿cómo se dice? La sucesión apostólica. Ellos no... sí, se dice la sucesión apostólica. Sí.
ellos no tienen eso y entonces no son realmente consagrados y esa comunión no vale, ¿o sí? Padre Que conteste ellos sí creen que sí es de descendencia apostólica y por lo tanto son válidas las ordenaciones y también la consagración. Eso es lo que ellos creen. La iglesia tiene cierta repulsión. Hay algunos documentos en que ponen en duda su ascendencia apostólica, pero dejemos las cosas como están, porque entrar en ese problema sería imposible. Dejemos que ellos sigan creyendo, ellos no se han separado de Roma, a pesar de todo lo que ha sucedido. Entonces están en armonía con la fe, con el Papa y con todos ellos. En esto yo diría que no hay duda, tienen el verdadero sacramento como nosotros. Pero esa es cuestión de la iglesia como tal. La católica siempre tiene cierta dificultad en admitir eso. Más bien la encuentra dificultades y decir que no hay continuidad, ha habido una rebeldía, etc. Pero prescindamos de esto. Es una parte de la iglesia que cree en la presencia real. Estamos con ellos. Okay. Yo a Mariana quisiera decirle que Mónica. voy a darle más páginas a ver cómo hace cuando que me mande su adres del correo para que yo le mande más páginas para esa charla. Gracias. Vamos a darle la palabra en los últimos minutos a Mónica. Buenas noches, Padre Galo, buenas noches a todos. Mónica, Primero, la pues bonita. quería felicitar a Freddy por una excelente presentación. La verdad es que toda una cátedra. Y a mí lo único que no me quedó claro es que usted mencionó a la hora que habló de Martín Lutero la palabra consubstanciación. ¿Cuál es la diferencia con la transubstanciación? ¿Quiere que conteste? Sí, por favor, padre. Consubstanciación quiere decir que al mismo tiempo perseveren las dos sustancias, la de Dios y la de la materia, juntos. Mientras que la fe católica insiste en el paso. Se ha dejado lo material y es solo Cristo viviente. La idea de poner una sustancia con la otra, la Iglesia Católica no lo acepta, ¿sí? Eso sería lo que se llama consubstanciación. Una con otra, como dos sustancias con los mismos accidentes, lo cual hace más difícil la fe, pero como es un misterio, cada uno tendrá que meditarlo profundamente para captar ese cambio y esa presencia divina con nosotros. ¿Está Gracias, bien, Mónica? Padre Galo. Sí, gracias. Qué bueno. Pues hemos llegado casi al final de la presentación, Freddy. Muchísimas gracias. Ya la mandaste. Estás en silencio. Te la mandé a tu correo electrónico, Conchita. Me la desde antes podrías de la mandar presentación. Es que mira, para poderle enviarla necesito por WhatsApp, porque yo no tengo los correos electrónicos de todos. Ya. ¿Sabes qué? Me voy a recordar que hicimos la vez pasada que me ayudó la Sheni. Déjame recordar cómo hicimos para pasarlo. Me la mandaste a mí y me la puedes mandar. Ah, va. Entonces la Sheni me la manda a mí. Te la mando, Gracias, Sheni, Sheni. ahorita en un segundito. Y entonces ahí se la mandas tú por WhatsApp. Eso. ¿Verdad? Sí, disculpen, yo Conchita, yo perdón. todo lo trabajo en la computadora, en el teléfono, no, porque la letrita es muy chiquita. Va. Conchita, está bien. Yep. perdón. Conchis, ¿Sí? si Sí, tú sí, tienes
Bendecirnos. Si tú tienes el archivo en tu correo Por su electrónico, presencia. lo puedes mandar por WhatsApp. Ah, va. Muy bien. Se puede mandar, agarras el archivo, abres tu WhatsApp y donde dice attachment o archivo, le das clic como que si fueras a mandar una foto, igual. Solo que buscas el archivo o sea, lo tienes que bajar a tu compu o a donde tengas tus archivos y de ahí lo envías al WhatsApp. Ok. Sí se puede. Gracias. Muchas gracias por la info. Entonces, hemos llegado al final. Padre Galo, vamos a necesitar su bendición. Y hoy, Padre, quiero decirle que en determinado momento, ahorita ya no, porque varias personas que ingresaron se han salido, pero en determinado momento llegamos a ser 44. Creo que batiste récord, Fredolais. Así es cierto. Qué bueno, me alegra mucho. Muy Me alegra popular. Sí. Muchas gracias. Padre Oye. Galo, esperamos su bendición. Y Bueno. solo recordarles, así Recordamos como que estamos con el Espíritu Santo, el cual es como el que cumple, que santifica, une todas las cosas. Y nos queda siempre en el aire un deseo de conocer más, como él ha dicho Freddy. Si aumenta nuestro conocimiento, también nuestro amor. Si no conocemos a Cristo, porque lo ignoramos, simplemente no podemos amarlo. Y cuanto más aumenta nuestro conocimiento, se abre la posibilidad de amarlo. Pidámosle al Espíritu Santo, le agradecemos, ha estado con nosotros, con todo el deseo que tenemos de comprender el misterio, que Él nos santifique cada vez que lo vamos a recibir en la Eucaristía, con esa seguridad de su presencia que transforma nuestro amor y nuestra vida en algo de Él mismo, en una unidad imposible de romper, que hace de nosotros partícipe de esta comunicación divina que tiene Él con el Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca siempre. Amén. Gracias. Amén. Ya tendremos la ocasión de juntos ver al Santísimo y orar ante Él este jueves, que es nuestro día de misa y adoración al Santísimo. Se los recuerdo. Que pasen buena noche. Adiós, Padre. Gracias. Buenas Muchísimas noches a gracias, todos. Freddy. Muchas Bueno, Freddy. Muchas gracias. Buenas noches. Adiós. Muchas Adiós. gracias. Gracias por la oportunidad de Buenas noches. de aprender. Gracias, hermano Freddy. Ya Gracias, sabe, Freddy. Neca. Estuvo muy Felicitaciones, bueno, Freddy. muy bien explicado. Gracias. Gracias, hermano Gracias. Federico. Pasen Yo buenas les noches. agradezco Buenas noches. la oportunidad, como siempre, de haber podido investigar y poder intentar transmitirles a ustedes lo poco que aprendí. Hay tantas cosas lindas de nuestra iglesia que tiempo nos hace falta para poder aprender. Así es. Pasen buena noche. Igualmente, buenas Freddy. Gracias. Bye. Hasta luego. Gracias, Freddy. Adiós. Buenas noches. Adiós. Gracias por Buenas todo. noches. Lili, qué Gracias, buena Padre. está tu Buenas voz. noches. Yo creo que el Padre ya salió, ¿verdad? Y ya no está. Ajá. Bueno, Hasta mira, luego, buenas Conchita. noches. Muchas Lili. gracias. ¿Cómo No me está? Bye. ¿Cómo está? Bye. Sí.